Hoy vengo un poco a comentaros sobre lo que consiste NIS 2, esta directiva que entre comillas podemos llamar nueva, que si bien lleva ya unos años desde que se publicó, pues sobre todo ahora durante este año tiene más revuelo en lo que es el ámbito de España por el hecho de que nos encontramos en el proceso de transposición, como veremos a lo largo de esta sesión. La sesión más o menos está pensada para que dure aproximadamente unos 45 minutos, aunque nos podemos extender un poquillo más. Y pues sobre todo veremos las siguientes secciones que tenemos aquí, ¿vale? En primer lugar, comentaremos un poco lo que es NIS para ponerlo un poco en contexto, sobre todo pues ver esos antecedentes que vienen de la anterior directiva y pues ver un poco cuál ha sido la cronología, los avances que se han ido realizando en los últimos años para llegar a donde nos encontramos hoy. Posteriormente revisaremos un poco cuál es el ámbito de aplicación de la directiva, sobre todo para que al final de esta sesión pues todos tengamos claro a qué entidades aplica, ¿vale? Y podemos identificar si es aplicable a nuestra organización. Posteriormente veremos todo lo que es la parte de obligaciones clave o aquellos requerimientos que exige la directiva, tanto a nivel técnico como puede ser también a nivel operativo u organizacional, ¿vale? Tenerlos en cuenta para hacer esa adecuación lo antes posible. Y pues también estaremos un poco revisando cuál es el estado, como os comentaba, de lo que es la transposición en España a día de hoy, en qué estado nos encontramos y hacia dónde vamos en ese sentido. Y por último, pues analizar un poco cómo cumplir y demostrar cumplimiento con esta directiva, pues estableciendo un poco una guía de cumplimiento que desde Internet Security Auditor sobre todo recomendamos para que nos podamos ir adaptando lo antes posible antes de que finalice este proceso de transposición. ¿Vale? Entrando ya en detalle en lo que es el contexto de NIS 2, pues aquí lo primero es saber en qué consiste la directiva, ¿vale? La directiva que se llama oficialmente 2022-2555, ¿vale? Comúnmente conocida como NIS 2, de las siglas de Network Information Security, es la segunda versión de la directiva de la Unión Europea sobre las redes, la seguridad de las redes y sistemas de información, ¿vale? Como tal, el objetivo principal que tiene esta directiva es establecer un marco normativo destinado a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. ¿Vale? Importante quedaros con esto de ámbito de aplicación también de Unión Europea para que tengamos en cuenta para luego cuando tratemos también ese ámbito de aplicación. Para ello, pues establece una serie de obligaciones clave que deben ser adaptadas por todas aquellas entidades que se incluyen dentro de ese ámbito de aplicación que estaremos estudiando durante esta formación. El origen de NIS 2, aquí como os comentaba, sobre todo tener claro que esta directiva sucede a la antigua directiva NIS original, ¿vale? Que constituyó en 2016 la primera legislación a nivel europeo en materia de ciberseguridad. Y como veis aquí, pues os mostramos un poco el cronograma de tiempo con los distintos puntos claves que ha ido siguiendo esta directiva a lo largo de los últimos años, ¿vale? En primer lugar, como os comentaba, la publicación de la NIS original se realizó en 2016, ¿vale? Y pues a partir de esa fecha se dio un plazo a las distintas entidades para, bueno, más bien que las entidades a los distintos Estados miembros para que fuesen adaptando esa directiva y la fueran transponiendo a su ámbito nacional. Esta acción con respecto a la directiva NIS 2 causó ciertos inconvenientes a la hora de su transposición, sobre todo principalmente por el hecho de que había bastantes ambigüedades en lo que es la directiva original. Y entonces, a partir de ese momento, en diciembre de 2020, la comisión pues ya se propone hacer una revisión para lo que es el borrador de lo que conocemos hoy como NIS 2, ¿vale? Lo que es la directiva NIS 2, la nueva actualización, se publicó de forma oficial el 16 de diciembre de 2022 y entró en vigor de forma formal a partir del 16 de enero de 2023. Desde esa fecha también, igual que pasó con la directiva original, se dio un periodo para la adaptación de la directiva a los distintos Estados miembros que concluyó con la fecha límite del 17 de octubre de 2024. Desde ese momento se entró ya en lo que es la parte o las tareas de supervisión y aplicación de sanciones y auditorías conforme a esta directiva, aunque como iremos viendo a lo largo de esta formación, esto queda un poco en el aire en algunos países que no han terminado con esa fase de transposición.
En cuanto a las principales diferencias con respecto a la directiva original, aquí sobre todo tener en cuenta que la nueva directiva actualiza y deroga la antigua directiva, ¿vale? En el sentido de que con la publicación de esta, la antigua quedaría completamente obsoleta. Y sobre todo los cambios que podéis ver reflejados en esta tabla, sobre todo se centran, como os comentaba, a nivel de ampliar un poco el alcance de lo que comprende la directiva y sobre todo ser un poco más exigente y específico a la hora de establecer esos controles, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, dividido un poco en distintos ámbitos, tenemos las principales diferencias entre una directiva y otra. En cuanto a ámbito de aplicación, como os comentaba, sobre todo la principal diferencia va a ser que está mucho más ampliado, tiene mayor cobertura a muchos sectores y algunos de los que ya se incluyen en la anterior directiva se especifica un poco más a qué tipo de entidades aplicaría. En cuanto a categorización de entidades, antes quedaba un poco ambigua y ahora es una clasificación claramente definida en función de distintos criterios que veremos también a continuación. En cuanto a obligaciones claves, antes eran requisitos un poco más genéricos y poco detallados, ya como también iremos viendo, son mucho más amplios y más específicos, ¿vale? Para que no haya ambigüedades en ese sentido. La parte de supervisión y sanciones en la anterior directiva se realizaba sin demasiada presión sobre las entidades y ahora es mucho más rigurosa y con multas administrativas elevadas. Y sobre todo se ha reforzado mucho lo que es la cooperación entre países y la transposición con el objetivo sobre todo de buscar una mayor armonización para evitar esos problemas que comentábamos antes que tuvo la directiva original ahora a la hora de adaptarla a los distintos países y así conseguir pues que no haya tantas diferencias entre los distintos Estados miembros. En cuanto a ámbito de aplicación, aquí podemos hacer una clara diferenciación entre dos factores principales a la hora de categorizar qué entidades se encuentran bajo el ámbito de la directiva. Por un lado, en función de la criticidad del sector, que va a ser el principal factor de categorización de las entidades, en el que podemos dividir entre entidades esenciales y entidades importantes. Y por otro lado, también tenemos el factor del tamaño de la organización, que es un poco una clasificación basada en número de empleados y facturación anual, en la que, bueno, siguiendo las recomendaciones que se citan en la propia directiva, podríamos categorizar a las entidades en función de su tamaño en microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. En cuanto a criticidad, aquí, como os comentaba, tenemos sobre todo en primer lugar las entidades esenciales, que por su definición son todas aquellas organizaciones que prestan servicios críticos a la sociedad, a la economía o a la seguridad pública. Se consideran de alta criticidad principalmente porque cualquier interrupción en el servicio de dichas entidades, pues en muchos casos podría causar una catástrofe en estos niveles que vemos aquí, a nivel de sociedad, economía o seguridad en esos Estados miembros, ¿vale? Estas entidades están definidas dentro del anexo 1 de la directiva NIS, en el caso de que se quieran consultar. Y pues, como veis en esta tabla a la derecha, pues pueden incluir desde organizaciones o entidades de energía, transporte, entidades financieras, del sector sanitario, etcétera, ¿vale? Y por otro lado, tenemos las entidades importantes u otros sectores críticos que por su definición son aquellas entidades cuya interrupción puede también tener un impacto considerable, pero que no es necesariamente crítico o no llega al mismo nivel que se considera para esas entidades esenciales. Estos sectores también se encuentran definidos para su consulta en el anexo 2 de la directiva NIS y como podéis ver también aquí, pues van de servicios postales y mensajería, gestión de residuos, alimentación, etc. Por otro lado, como os comentaba anteriormente, también tenemos la clasificación en función del tamaño de la organización, como comentaba, microempresas, pequeñas empresas, medianas y grandes, en el que aquí pues, el factor principal será el tamaño, número de empleados que tenga esa organización y el volumen de negocios anual, ¿vale? Como podéis ver aquí, las microempresas pues, son las que ocupan menos de 10 personas y su volumen de negocio anual o balance general anual no supera los 2 millones. En el caso de las pequeñas empresas, son aquellas que no tienen más de 50 empleados y su volumen de negocio anual no supera los 10 millones. Medianas empresas entre 50 y 250 personas y con un volumen que no exceda los 50 millones de euros. Y por último, las grandes empresas, aquellas que tienen más de 250 empleados y su volumen anual no supere los 40, no, sea superior, perdón, a los 43 millones de euros.
Esta clasificación no es algo que defina o no es una novedad como tal que se haya inventado, por así decirlo, de la directiva, sino que es una recomendación que ya existía a nivel europeo, como veis aquí a la izquierda, y simplemente la directiva pues la cita para tenerla como referencia a la hora de realizar esta clasificación de entidades en función de su tamaño. Con esto en cuenta, podemos hacer una definición a modo de resumen de cuál sería el ámbito de aplicación de la directiva, en el que podríamos resumir que NIS2 aplica a aquellas medianas y grandes empresas, ya sean públicas o privadas, de los sectores de alta criticidad y otros sectores críticos indicados en sus anexos 1 y 2, que presten servicios o lleven a cabo sus actividades dentro de la Unión Europea. Entonces, como podéis ver en este gráfico, quedarían en un principio excluidas aquellas entidades que por su tamaño se puedan considerar microempresas o pequeñas empresas, aunque como veremos a continuación, sí que puede haber algunas excepciones que pueden hacer que estas empresas también entren dentro del alcance de la directiva. En cuanto a el hecho de que, o a la afirmación de que se tengan en cuenta aquellas entidades cuyas actividades se realicen dentro de la Unión Europea, aquí también tener en cuenta que no estamos hablando únicamente de aquellas entidades que tienen su localización física dentro de la Unión Europea, sino cualquier entidad, incluso fuera de la propia Unión, que tenga clientes o que pueda afectar de alguna forma, tenga servicios, ofrezca servicios a cualquier país o Estado miembro de la Unión, ¿vale? En ese sentido, ¿cuáles son las excepciones que tienen o que presentan estas micro y pequeñas empresas para poder considerarse dentro del alcance de la directiva? Pues las que tenemos aquí, ¿vale? En primer lugar, si esa empresa es el proveedor único principal de un servicio esencial dentro de un Estado miembro, obviamente estaría dentro del alcance de NIS2, teniendo en cuenta la criticidad que supondría para ese ámbito territorial, ¿vale? Si opera dentro de un sector designado como esencial o es considerada crítica para ese sector, también se encontraría dentro de la afectación de la directiva. Si presta servicios que afectan a más de un Estado miembro o tiene interdependencias internacionales. Si hay una disrupción de su actividad que puede tener un efecto significativo en la seguridad, salud, orden público o economía nacional, ¿vale? Que también por su criticidad se consideraría dentro del alcance. Y aquellas empresas altamente digitalizadas o con datos especialmente sensibles, considerando algunos ejemplos como pueden ser los registros de nombre de dominio, proveedores de servicios de confianza, etcétera, ¿vale? Igualmente aquí, para conocer más el detalle de aquellas entidades que están cubiertas por esa sección, pues también podéis consultarlo directamente sobre la propia directiva. ¿Vale? Entrando ya en detalle de cuáles son las obligaciones clave que presenta esta directiva NIS2, en primer lugar tenemos que hablar de lo que es la parte de gestión de riesgos de ciberseguridad, ¿vale? En este sentido, la afirmación principal que tenemos que tener en cuenta, o el requerimiento principal, es que aquellas entidades consideradas como esenciales o importantes deberán adoptar medidas técnicas, operativas y organizativas adecuadas y proporcionales para gestionar los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrenten y prevenir así o minimizar de alguna forma el impacto de los incidentes en sus servicios y en el de los terceros, ¿vale? Estas medidas se basarán en una planificación que tenga en cuenta todos los riesgos y cuyo objetivo sea principalmente proteger la red y los sistemas de información, así como el entorno físico de los mismos, ¿vale? Como os comentaba, esto antes era un poco más ambiguo en la directiva original y ahora con NIS2 se ha desarrollado el artículo 21 de la directiva, ¿vale? Que lo que hace es establecer de forma algo generalista 10 agrupaciones de requisitos o medidas de seguridad mínimas que cada entidad debe implementar, ¿vale? En esta diapositiva podemos ver en qué consisten exactamente estas obligaciones que se incluyen en el artículo 21, que como veréis tampoco son ninguna novedad con respecto a otro tipo de obligaciones que nos podemos encontrar en otros estándares de seguridad, pero bueno, que también se recogen en esta directiva, pues al final tomando como referencia muchas de las mejores prácticas de la industria, ¿vale? En primer lugar, pues obviamente tendríamos las políticas de seguridad y análisis de riesgo de los sistemas de información. También habría requisitos relacionados con la gestión de incidentes, obviamente la continuidad, copias de seguridad, recuperación en caso de catástrofe y gestión de crisis, todo lo que es la parte de gestión de proveedores a través de la seguridad de la cadena de suministro, relaciones con proveedores y prestadores de servicios directos,
la parte de adquisición, desarrollo y mantenimiento de redes de información, incluyendo lo que es la gestión de vulnerabilidades. También incluiría políticas para evaluar la eficacia de las medidas para la gestión de riesgo de la ciberseguridad, o sea, ya no solo controles a nivel de implementación, sino también para supervisar que se aplican correctamente esos controles. Por otro lado, también tendríamos prácticas básicas de ciberhigiene y formación de ciberseguridad para mantener concienciado al personal de la organización. Políticas y procedimientos de criptografía y cifrado. Obviamente, siempre importante la seguridad de los recursos humanos, políticas de control de acceso y gestión de activos. Y por último, requisitos relacionados con la autenticación multifactorial o continua, comunicación de voz y comunicaciones de emergencia. En este sentido, aparte de lo que son las propias medidas técnicas, organizativas y operativas que hemos comentado anteriormente, también se incluye una obligación muy importante dentro de lo que son los requerimientos de la directiva, que es la notificación de incidentes, ¿vale? En este sentido, lo que nos dice la directiva es que aquellas entidades que se consideren esenciales e importantes deben notificar sin demora cualquier incidente con impacto significativo a la correspondiente autoridad competente o CSIC, ¿vale? Cuando proceda o se requiera, estas entidades pues, también podrán notificar que se notifiquen esos incidentes significativos a los destinatarios de su servicio y en el caso de que pueda ser de interés general, pues también se puede considerar en algunos casos que se informe de esos incidentes al público. En este sentido, ¿qué podemos considerar como impacto significativo? Pues como podéis ver aquí, sobre todo aquellos incidentes que hayan causado o puedan causar graves perturbaciones operativas de los servicios o pérdidas económicas para la entidad afectada, lo que diríamos que son incidentes con un impacto interno dentro de esa organización. Y por otro lado, tendríamos la posibilidad de que se considere también impacto significativo si ese incidente afecta o ha afectado a otras personas jurídicas, físicas, al causar perjuicios materiales e inmateriales considerables. Es decir, que tendríamos tanto lo que es un impacto interno dentro de la organización como un impacto externo a otras organizaciones. Y en este sentido, también comentar un poco qué nos referimos con CSIRT, que lo mencionaremos también varias veces durante esta formación. Sobre todo, pues que tengamos en cuenta que son los equipos especializados en la gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad, cuya función principal pues, es recibir, analizar y dar respuestas a incidentes que afecten a redes y sistemas de información. Aquí, como veréis, pues también lo veremos en detalle cuando comentemos la transposición en España. Al final, pues son equipos dedicados a la gestión de incidentes que son autorizados en cada Estado miembro y que serán pues la referencia principal a la hora de notificar estos incidentes. Continuando con esta obligación de notificación de incidentes, tenemos que tener claro también que aparte de realizar esa notificación, hay que realizarla de la forma que requiere también la propia directiva, ¿vale? En este sentido, se puede dividir este proceso de notificación en varias fases, ¿vale? En el que el primero siempre será la alerta inicial del incidente, ¿vale? Como mucho se da de plazo 24 horas antes de que haya sucedido ese incidente. Posteriormente tenemos, digamos, una notificación algo más formal que se debe realizar 72 horas antes o después de que haya sucedido el incidente, en el que en algunos casos dentro de esta fase se podrá llegar a solicitar a la entidad que notifica que aporte también algún tipo de informe de evaluación intermedio, ¿vale? Y por último, también tenemos la necesidad de reportar un informe final, pues un poco que refleja esas conclusiones de cómo se ha gestionado el incidente una vez que haya quedado cerrado y que debe incluir, pues como veis aquí, detalles a nivel de cuál es el impacto del incidente, cuáles han sido las medidas adoptadas, cuál es el impacto a nivel Estados miembros a los que puede aplicar. Todo esto son el detalle que se tiene que incluir dentro de los incidentes, teniendo en cuenta que esto se tiene que generar una vez que se haya resuelto. Si por algún motivo, una vez cubierto ese mes desde que se ha producido la incidencia, la organización todavía no ha podido resolverlo, lo que se hará pues será gestionar o preparar un informe intermedio también dentro de esta fase de un mes,
donde se reporte un poco en qué estado se encuentra dicho incidente y posteriormente, un mes después de que se haya completado esa gestión del incidente y haya quedado como cerrado, pues obviamente luego habrá que aplicar o habrá que notificar de ese informe final, ¿vale? Otra de las obligaciones claves que tenemos dentro de NIS2 es la responsabilidad de alta dirección. En este sentido, la directiva establece que la alta dirección tiene la última responsabilidad sobre la gestión de los riesgos de ciberseguridad de entidades esenciales importantes, ¿vale? Dentro de estas responsabilidades, pues tenemos la responsabilidad de aprobar la adecuación de las medidas de gestión de riesgos de seguridad adoptadas por la entidad, el supervisar la aplicación de esas medidas de gestión de riesgos dentro de la organización, responsabilizarse en caso de incumplimiento de la directiva y en relación con la formación, pues tendrá por un lado que formarse a sí mismo para adquirir suficientes conocimientos y habilidades para identificar y evaluar las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad y por otro lado, pues ofrecer ese mismo nivel de formación a sus empleados pues, para mantener esa concienciación dentro de la organización. Entrando ya en lo que son las obligaciones de supervisión, aquí tener en cuenta que, sobre todo, lo que son la ejecución de estas actividades quedará a responsabilidad de cada autoridad nacional que determine cada Estado miembro, ¿vale? Y estas autoridades, aparte de, obviamente, el propio cumplimiento que tengan que demostrar cada organización en relación con los controles de la directiva, pues también tendrá a su disposición de una serie de medidas de supervisión, que son las que veis a continuación, que no son ni mucho menos, o sea, no son medidas que tengan que realizar las entidades de forma continua, pero son medidas que tienen a su disposición estas entidades, estas autoridades competentes, pues para, en el caso de que lo consideren necesario, pues poder implementarlas en alguna entidad, ¿vale? Dentro de estas medidas, como veis, son bastante similares en cuanto a las aplicables a entidades esenciales importantes, pero hay alguna distinción, sobre todo a nivel de inspecciones y auditorías que se pueden llegar a solicitar, en el sentido de que para las entidades esenciales esas inspecciones que deben ser, pues pueden ser o in situ a distancia, pueden llegar a incluir pueden llegar a incluir controles aleatorios, ¿vale? Y la realización de auditorías de seguridad periódicas específicas, que en el caso de las auditorías esenciales también puede incluir la realización de auditorías extraordinarias que pues, se pueden considerar necesarias, por ejemplo, si la entidad recientemente ha sufrido algún incidente de seguridad. Con respecto a otro tipo de medidas que pueden aplicar estas autoridades de supervisión, pues tenemos también solicitar a la entidad análisis de seguridad, solicitar información concreta para evaluar las medidas de seguridad adoptadas, solicitud directa de acceso a datos e información para supervisión y la solicitud de la realización de pruebas de aplicación, pues sobre todo para comprobar que se están cumpliendo esas políticas de seguridad que haya definido la organización. En cuanto a multas y sanciones, aquí también comentar que esta gestión también estará delegada en lo que son las autoridades nacionales de cada Estado miembro, pero bueno, lo que dictamina un poco la directiva en este sentido es distintos rangos de multa entre entidades esenciales y entidades importantes, que en el caso de las esenciales, como podéis ver aquí, llegarán o podrán llegar a un máximo de 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocio anual total, siempre en estos casos optándose por la mayor cantidad de entre las dos, ¿vale? Y en las entidades importantes, pues tendremos multas que pueden llegar hasta un máximo de 7 millones de euros o hasta el 1,4% del volumen de negocio total, igualmente optándose en este caso por la mayor cantidad de las dos, ¿vale? Adicionalmente, también comentar que la directiva NIS2 proporciona a las autoridades nacionales una lista mínima de poderes coercitivos, aparte de lo que son las multas y sanciones que hemos comentado, que pueden aplicar a las entidades en caso de incumplimiento, que puede ir ya no solo ser multas, sino puede llegar a realizar apercibimientos, inhabilitaciones temporales, sobre todo a nivel de los altos responsables, que como hemos comentado, al final son los responsables finales del cumplimiento de la directiva en cada organización. Pueden llegar a suspender autorizaciones de servicio de esa entidad dentro de su sector, publicar aspectos de incumplimiento, etc.
¿Vale? Y como resumen final de estas obligaciones clave, pues aquí hemos querido mostrar un poco cuáles son las responsabilidades, teniendo en cuenta estas obligaciones que caerían bajo responsabilidad de, por un lado, los Estados miembros, que son los encargados de aplicar esta directiva, y por otro lado, la responsabilidad de las entidades, que son las que deben asegurarse de cumplir con ella, ¿vale? En este sentido, pues las responsabilidades de los Estados miembros pasan, en primer lugar, por definir las autoridades nacionales que se van a encargar de controlar ese cumplimiento y de realizar esa supervisión. Disponer, obviamente, de una estrategia nacional de ciberseguridad, que esto, pues, al final consiste en transponer las obligaciones de la directiva NIS 2, publicada por la Comisión Europea, pues adaptarlo a las características de cada Estado miembro. Por otro lado, la divulgación coordinada de vulnerabilidades, esto sobre todo para mantener, como comentábamos antes, la cooperación entre países. Y por otro, pues establecer marcos de gestión de crisis de ciberseguridad, pues sobre todo a nivel de la designación de esos equipos de respuesta ante incidentes que también hemos mencionado antes, para pues gestionar toda esa obligación relacionada con la notificación de incidentes. Y por el lado de las entidades, tanto esenciales como importantes, lo que hemos comentado antes, tendremos por un lado la responsabilidad de la alta dirección por incumplimiento, por otro lado la necesidad de que esas entidades deban adoptar las medidas de seguridad que se establecen en el artículo 21 de la directiva, que hemos comentado con anterioridad, y por otro lado, pues tener en cuenta que esas entidades deban estar o están obligadas a notificar los incidentes en los plazos que determina la directiva, pues en el caso de que se puedan llegar a producir. Vale, pasando entonces en detalle a lo que es la transposición en España, o sea, dentro de estas obligaciones, cuáles van a ser las principales diferencias que nos vamos a encontrar en lo que va a ser ya la normativa adaptado al ordenamiento jurídico español, y pues también comentar aquí sobre todo cuál es el estado actual de dicho proceso de transposición. En este sentido, pues por poneros también un poco en contexto, como hemos mencionado antes, el plazo límite que tenía cada Estado miembro para la transposición de la directiva terminó el 17 de octubre de 2024. Y en este sentido, pues tener en cuenta que España aún todavía no ha completado lo que es la transposición, ¿vale? Como consecuencia, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción el 28 de noviembre de 2024, tanto para España como para el resto de los 22 países, que podéis ver aquí a la derecha en la noticia, que tampoco completaron el proceso de transposición. Por este motivo, al final lo que se hizo en España fue que el 14 de enero de 2025 el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de ciberseguridad como un intento urgente de intentar transponer la directiva NIS 2. A este anteproyecto de ley se le dio un plazo de aproximadamente un mes, ¿vale? Para lo que es la audiencia de información pública y recabar información, pues, de distintas fuentes para terminar de definir lo que iba a ser ese anteproyecto de ley, que finalizó el 10 de octubre, perdón, el 10 de febrero de 2025. Desde entonces, tenemos que tener en cuenta que el anteproyecto continúa a día de hoy en tramitación parlamentaria. O sea, esa consulta pública es que se realizó desde enero a febrero de 2025, aunque todavía se encuentra con carácter urgente, ¿vale? En este sentido, lo más importante para tener en cuenta es que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que la directiva en España, lo que es la ley como tal, dentro del ámbito español, aún no se encuentra en vigor. De esta forma, pues podríamos decir que hasta su publicación España permanece sin un marco nacional oficial para aplicar esas obligaciones de NIS 2 que hemos estado comentando. En este sentido, nuestras recomendaciones, teniendo en cuenta este estado actual de la transposición de la directiva, pues son en primer lugar que, aunque no existe todavía una ley española aplicable, pues tener en cuenta que la directiva NIS 2 es vinculante a nivel europeo desde enero de 2023, como he visto antes en el cronograma de tiempo. Por este motivo, lo que recomendamos encarecidamente es que se adelante lo máximo posible su preparación, como veremos luego en la guía de cumplimiento, pues por un lado confirmando la aplicabilidad de la directiva a cada organización, y por otro lado, en caso de que no se aplique, pues revisar y alinear la organización con las nuevas obligaciones de NIS 2.
Y en este sentido también, sobre todo, mantener una monitorización con atención de lo que es el estado del anteproyecto de ley, pues para consultar en cualquier momento la inminente aprobación del marco nacional. Vale, entrando ya en detalle de lo que pueden ser las principales adecuaciones que se han realizado en España en cuanto a las obligaciones de la directiva NIS2, pues podemos empezar a comentar que conozcáis pues cuáles van a ser las principales autoridades de control y los equipos de gestión de incidentes que se han designado ya en ese anteproyecto de ley para el territorio español, ¿vale? En este sentido, en cuanto a autoridades de control, tendremos sobre todo para aquellos sectores críticos la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Para dentro de esos sectores críticos, aquellos que sean públicos, tendremos el Centro Criptológico Nacional y para todos aquellos sectores digitales que entren dentro del ámbito del Ministerio de la Transformación Digital y la Función Pública, pues toda esta gestión y supervisión se realizará desde la Secretaría de Estado. Por otro lado, tenemos en cuanto a los CSIRTs que han sido designados, tenemos el CCN-CERT del Centro Criptológico Nacional para aquellas entidades que pertenezcan al sector público, el CERDINCIBE para todas aquellas entidades que pertenezcan al sector privado. Luego tenemos también el CER de Defensa para todas aquellas entidades que puedan tener un impacto en lo que es la defensa nacional. Y por último tenemos para aquellos sectores que se consideren más críticos el CER de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. En cuanto a lo que son las obligaciones, el detalle de las obligaciones y las principales diferencias con respecto a la directiva que presenta este anteproyecto de ley, podemos comenzar hablando como comentábamos antes, de lo que es la responsabilidad de la alta dirección. En este sentido, pues mencionar que se mantienen prácticamente tal cual las responsabilidades que se definen dentro de la directiva NIS2 y que son, pues como veis a continuación, pues el hecho de que esa figura de alta dirección tiene que ser responsable de aplicar las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad, tiene que ser responsable también de supervisar su implementación efectiva, asumir la responsabilidad en caso de incumplimiento y en relación con la formación, recibir formación adecuada de forma periódica para poder identificar esos riesgos y igualmente ofrecer esa formación a sus empleados para mantener la concienciación de ciberseguridad dentro de la organización. En relación con las medidas de gestión de riesgos, aquí comentar principalmente que el Centro Nacional de Ciberseguridad será la entidad encargada de pues un poco supervisar el cumplimiento de esas medidas técnicas, operativas y de organización que se deben implementar en las entidades. Y pues obviamente esas medidas directamente vendrán derivadas de aquellas que hemos revisado con anterioridad, que se incluyen en el artículo 21 de la directiva NIS2. En este caso, y como alternativa a la implementación de estos requisitos o de estas medidas que se reflejan en ese artículo 21, en el ámbito español, dentro del anteproyecto de ley, ya se da la alternativa de que aquellas entidades que lo deseen pueden reportar el cumplimiento con estas medidas de seguridad definidas en NIS2 a través de una demostración de cumplimiento dentro de un perfil específico de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Básicamente, lo que quiere o pretende hacer aquí el Estado español con esta adaptación es pues, aprovechar las sinergias que tienen los controles del artículo 21 con los que tiene o presenta el Esquema Nacional de Seguridad, que es un esquema que se está impulsando últimamente bastante en España, para pues, aprovechar esos requisitos que son comunes en ambas normativas para que el hecho de cumplir con una normativa, que es el Esquema Nacional de Seguridad, sirva como certificación de que estás cumpliendo las medidas que se definen en la Directiva NIS2. Vale, siguiendo con las obligaciones o las novedades que presenta el anteproyecto de ley español, aquí también es importante mencionar la figura de un responsable de seguridad de la información que no se incluye dentro de esas obligaciones que definía la directiva NIS2 a nivel europeo,
pero que sí se ha adaptado pues, a lo que es el ámbito español, la necesidad de definir esta responsabilidad, ¿vale? En este sentido, seguramente esto venga también de la mano o venga relacionado con esas medidas que hemos comentado que también se deben implementar o se pueden implementar en base al esquema nacional de seguridad. Entonces, pues tendríamos la necesidad de designar este responsable de seguridad de la información que debe estar encargado, pues como podéis ver aquí, de ciertas tareas, como puede ser a nivel gobernanza, pues definir e implementar estrategias de ciberseguridad de la de la organización. A nivel de gestión de riesgos, pues evaluar, mitigar y revisar continuamente los riesgos, notificación, siendo el principal punto de contacto con los equipos de gestión de incidentes. A nivel de formación, fomentando esa cultura de ciberseguridad dentro de la empresa. Documentación, pues supervisando sobre todo lo que es el tema de evidencias, políticas y procedimientos que se generen para el cumplimiento de las distintas medidas. Y por último, a nivel de reporting, pues dentro de ese proceso de notificación, aparte de lo que es la notificación inicial de los incidentes, pues el garantizar que se reporta a las entidades de control y a los CSIR pues de la información que vayan solicitando durante esas medidas de supervisión que hemos ido revisando. Adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta que este responsable de seguridad, pues obviamente también tiene que contar con los recursos necesarios pues, para poder llevar a cabo sus funciones. En este sentido, pues hay que tener en cuenta que debe contar con personal con conocimientos en materia de ciberseguridad, contar con los recursos necesarios, tanto económicos o técnicos dentro de la organización para el desarrollo de sus funciones, ostentar una posición en la organización que facilite el desarrollo de dichas funciones y, por supuesto, pues mantener la debida independencia con respecto a otros responsables, como pueden ser el de redes y el de sistemas de información. Por último, en relación con este responsable de seguridad, tener en cuenta que las entidades deberán comunicar su designación en un plazo de 3 meses a las autoridades de control. En cuanto a obligaciones de notificación definidas en el artículo 18 del anteproyecto, en principio, pues veremos que se mantienen las mismas obligaciones definidas en la directiva NIS en cuanto a las fases que hemos comentado. Por un lado, la notificación inicial, que debe realizarse sin dilación indebida o en un plazo máximo de 24 horas. Y luego, pues como hemos comentado, esa notificación con el informe intermedio que debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas. Y pues para concluir esas tareas de notificación, pues tendremos el informe final en un plazo máximo de un mes. Con respecto a estas actividades de notificación, la principal novedad que presenta el anteproyecto de ley es la estandarización del canal de notificación, en el que pues, los CSIR nacionales van a utilizar una plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes, pues un poco para facilitar y automatizar todos estos procesos de notificación y que sean homogéneos para todas las entidades. En cuanto a supervisión y ejecución, en general se mantienen las obligaciones de supervisión de entidades esenciales importantes que hemos visto y hemos definido que se encuentran definidas en la directiva NIS, teniendo en cuenta que aquí se especifica concretamente que aquellas entidades esenciales importantes deberán demostrar el cumplimiento de las obligaciones que hemos visto que se definen en el artículo 21 a través de dos opciones, ¿vale? En función de la categoría de la entidad. En el caso de aquellas entidades que se consideren esenciales, el cumplimiento se evidenciaría mediante la obtención y mantenimiento de una certificación de conformidad acreditativa y para las entidades importantes se da la opción de o bien obtener esa certificación o bien realizar una autoevaluación dentro de la propia organización para, pues, un poco mostrar cuál es su postura en relación con la seguridad. Y por último, revisando lo que es este anteproyecto de ley en España, quedaría comentar la parte de multas y sanciones o régimen sancionador. En este sentido, dentro del anteproyecto se clasifican las infracciones según su criticidad, como veis aquí en infracciones muy graves, infracciones leves, que obviamente pues dependerán del, como os comentaba, de la criticidad de esa infracción dentro de lo que es el cumplimiento de la directiva. Por ejemplo, para la parte de infracciones muy graves, pues tenemos la falta de implementación de las medidas definidas en el artículo 15, que al final son las medidas técnicas, organizativas y operativas que hay que implementar.
Por otro lado, tenemos el incumplimiento de forma reiterada de las obligaciones de notificación de incidentes, otros incumplimientos más específicos de las obligaciones de la directiva y, pues, por supuesto, también la reincidencia en infracciones graves. En este caso, se mantienen un poco las multas definidas a nivel de la directiva, que pueden ascender hasta 10 millones de euros, un 2% del volumen del negocio mundial de la entidad. Por otro lado, tendríamos las infracciones graves, que estas pueden causarse, pues, por retrasos o defectos en la implementación de las medidas, falta de colaboración con las autoridades de supervisión, el hecho de no asignar un responsable de seguridad de la información o otros incumplimientos más específicos, pero de menor gravedad, que se contemplan dentro de este tipo de infracciones. En este caso, se establecen unas multas aproximadas de entre 100.000 y 500.000 euros, que como veis, pues ya baja algo con respecto a las infracciones graves que mantenían un poco el nivel de exigencia de la directiva. Y por último, tenemos lo que son infracciones leves, en el que pues, podemos encontrarnos pues, cualquier incumplimiento leve de órdenes o instrucciones vinculantes, errores en la comunicación con las autoridades competentes, pues si tenemos algún fallo en ese proceso de notificación que hemos comentado, o incumplimientos puntuales de trascendencia operativa, pero que no afectan al incumplimiento global de la organización. En este sentido, las multas pueden ir entre 10.000 y 100.000 euros, que pues, como veis también bajan con respecto a lo que se presenta para las infracciones muy graves. En este sentido, también comentar que las infracciones cometidas por aquellas entidades que pertenezcan al sector público en principio no se consideran objeto de sanción económica como tal, sino que cada órgano competente pues, acordará como estime oportuno pues, las medidas que se tienen que aplicar en esas organizaciones para que se corrijan los defectos de la infracción. Vale, entonces entraremos ya en la parte de cómo cumplir y demostrar cumplimiento, pues viendo un poco esa guía o hoja de ruta que nosotros recomendamos para poder adecuarnos, como decimos, al estándar o a la directiva lo antes posible, antes de pues, estar preparados para esa aprobación final de la transposición en España. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como os comentaba antes, es identificar la aplicabilidad de NITOS a nuestra organización, para lo que, pues, sobre todo planteamos las siguientes preguntas que veis a continuación. En primer lugar, como hemos comentado, pues tener claro si nuestra organización tiene clientes o servicios dentro de la Unión Europea, que, bueno, como os decía, aunque la empresa no esté físicamente dentro de la Unión Europea, si ofrece servicios o tiene clientes dentro de la Unión, también estarían sujetas a NIS2. En el caso de que no, pues obviamente para esas entidades NIS2 no sería aplicable independientemente de la criticidad que tengan dentro de su sector. En el caso de que nuestra organización sí tenga afectación o esté cubierta bajo el amparo de la Unión Europea, pues pasaríamos a hacernos la pregunta de si nuestra organización pertenece a uno de los sectores cubiertos por la directiva. En ese sentido, pues sobre todo lo que tendríamos que hacer es consultar cuáles son esos sectores que se encuentran definidos, como comentábamos, tanto en el anexo 1 como en el anexo 2 de la directiva, y pues verificar que nuestra organización pertenece a alguno de ellos, ya sea pues a nivel de entidades esenciales o a nivel de entidades importantes. En el caso de que sí, que nosotros seamos una organización que pertenece a alguno de esos sectores, pues tendremos que ver o valorar cuál es el tamaño de nuestra organización. Aquí, pues como hemos comentado antes, por defecto, si nuestra organización se considera que está dentro de las grandes o medianas empresas, automáticamente podríamos decir que NIS2 nos es aplicable. Y en el caso de que nuestra organización se considere como una de las microempresas o pequeñas empresas, pues tendríamos que valorar, pasar a la siguiente pregunta, que sería pues valorar un poco la criticidad de los servicios que nosotros proporcionamos dentro de pues el ámbito de nuestro estado en el que nos encontramos. En ese sentido, pues habrá que tener en cuenta las excepciones que hemos comentado antes para pequeñas y medianas empresas, perdón, para microempresas y pequeñas empresas, y independientemente de que pues podamos entrar dentro de ese listado de entidades importantes o esenciales, también tener en cuenta que si se considera que nuestros servicios son críticos dentro del Estado miembro en el que nos encontramos, pues aquí incluso podrían llegarse a realizar excepciones por parte de las autoridades nacionales
y designarnos pues, como una entidad crítica a pesar de que no aparezcamos en dichas listas. En cuanto a cumplimiento de la directiva, la implementación de esas medidas técnicas operativas y de organización que nos requieren sus obligaciones clave, aquí pues también hacer una parada para analizar un poco qué sinergias tenemos con otros estándares de seguridad, ¿vale? En primer lugar, pues obviamente hay una relación directa con lo que es la primera o la directiva original, ¿vale? El NIS 1. Y aquí tener en cuenta, pues poniéndonos en el caso de que nuestra organización ya se encuentra alineada con esa directiva original, pues tener en cuenta o analizar si eso ya nos sirve para cumplir con las medidas de la nueva actualización. En este sentido, tener en cuenta que si nuestra organización se encuentra alineada con NIS 2, no, aunque estemos alineados, no cumplimos con las medidas concretas que nos exige la nueva directiva, ¿vale? Por lo que pues, tendríamos que revisar en detalle las disposiciones y actualizaciones específicas de NIS 2 y obviamente su transposición al ordenamiento jurídico español de cara pues, a analizar esas posibles exigencias contempladas en la normativa que como hemos visto en las diferencias y una a otra, pues son bastante amplias a nivel sobre todo, de ser más concretas, más específicas e incluso cubrir distintos ámbitos. En el caso de que nuestra organización no se encontrara con anterioridad cumpliendo con la directiva original, pues obviamente en este sentido tendríamos que tomar las medidas técnicas, operativas y de organización adecuadas para, como hemos visto, esa gestión de riesgos e incluir al menos los elementos incluidos en el artículo 21 de la directiva NIS2. ¿Vale? Por otro lado, también, como hemos visto, hay una sinergia bastante importante con el Esquema Nacional de Seguridad, sobre todo pues interesante para aquellas organizaciones que ya cuenten con una certificación en este estándar. En este sentido, si nosotros pues, no hemos todavía contemplado una implementación del Esquema Nacional de Seguridad y tampoco tenemos pensado hacerlo, pues en ese caso pues, habrá que tomar también para el cumplimiento de NIS 2 pues, aquellas medidas técnicas operativas y de organización que se encuentran definidas en el artículo 21. Y pues aquí la ventaja que van a tener esas organizaciones que sí que se encuentran certificadas ya con el Esquema Nacional de Seguridad o que se encuentran en proceso o tienen pensado certificarse en NS, pues va a ser esa sinergia que hemos comentado en el que la transposición al ordenamiento jurídico español permite a esas entidades que se clasifiquen o que se certifiquen en NS dentro de ese perfil de cumplimiento de nivel alto, pues cumplir con las medidas de seguridad que exige NIS 2, ¿vale? Aquí tener en cuenta que si tenemos esa certificación en NS, pero la tenemos bajo un nivel de cumplimiento medio básico, habrá que completar esas medidas de seguridad con, pues en base a un análisis de riesgos, aquellos controles relacionados con la cadena de suministros y la continuidad de negocio, que son controles que sí se incluyen en ese perfil de cumplimiento alto, pero que no están incluidos en el perfil de cumplimiento medio y básico. En este sentido, también que conozcáis que el CCN ha publicado una guía, como veis aquí, CCN STIC 892, que se corresponde con un perfil de cumplimiento específico para aquellas organizaciones dentro del ámbito de aplicación de la directiva NIS2, ¿vale? Que básicamente lo que realiza es un mapeo de los controles de la directiva NIS2 con aquellos que presenta el Esquema Nacional de Seguridad, pues sobre todo pues para facilitar este proceso de implementación de controles. Actualmente también comentar que esta guía se encuentra en proceso de actualización, por lo que la que está publicada actualmente no está en vigor como tal, pero bueno, sí que estar atentos a futuras novedades en este sentido para tomarlo como guía para la implementación de NS en pues, coordinación o en consonancia con los controles de NIS 2. ¿Vale? También es interesante analizar las posibles sinergias con otros estándares de seguridad bastante extendidos en la industria, como puede ser ISO 27001, pues sobre todo para aquellas entidades que ya están alineados con los controles de la ISO, pues tener en cuenta si con eso ya les sirve para cumplir con los controles de NIS 2 o tendrían que hacer alguna acción adicional en ese sentido. Aquí tener en cuenta que obviamente si nuestra organización no se encuentra alineada con ISO ni con ningún otro estándar de seguridad,
pues obviamente, igual que hemos repetido para el resto de estándares, habrá que tomar las medidas técnicas, operativas y de organización adecuadas para pues, esa gestión de riesgos como requiere el artículo 21 de la directiva. En el caso de que nosotros ya contemos con esa certificación, el ISO 27001, o estemos en proceso de implementación, tener en cuenta que como tal no existe una correlación directa entre el cumplimiento de ISO y el cumplimiento de NIS 2, pero obviamente la implementación del estándar ISO 27001 supone una buena base tanto a nivel técnico como organizativo para cumplir con la directiva NIS 2. Pero bueno, como comentamos aquí, aunque facilite la adopción de los controles de NIS 2, no sustituye como tal el cumplimiento legal, ¿vale? Aquí también informaros que ciertas organizaciones de referencia en el cumplimiento de ISO 27001 ya se encuentran preparando pues, herramientas herramientas de correspondencia para alinear los requisitos de la directiva NIS 2 con la norma ISO 27001 en su última versión de 2022, que básicamente, igual que hemos comentado para la parte de DNS, pues será un mapeo de controles entre un estándar y otro, pues para facilitar esas tareas de implementación. Y por último, pues también comentar algunas sinergias que pueda tener con otros estándares como DORA, que también es de aplicación a nivel europeo y que cubre esas entidades financieras que en muchos casos también estarán cubiertas como sectores críticos aplicables a la directiva NIS 2. Y pues aquí tenemos un caso similar a los que hemos comentado anteriormente. En el caso de que no tengamos o no nos encontremos alineados con la directiva, pues obviamente habrá que aplicar las medidas del artículo 21 y si estamos alineados, pues tener en cuenta que si bien esas normativas son complementarias, pues el cumplimiento de uno no sustituye al de otra, por lo que habrá que revisar en concreto y en detalle cuáles son esas exigencias que se reflejan en la directiva NIS 2. ¿Vale? Y por último, pues un poco reflejar esta hoja de ruta recomendada para lo que es el alineamiento con la directiva NIS 2. En primer lugar, pues como hemos dicho, confirmar la aplicabilidad de NIS 2 a nuestra organización. En segundo lugar, realizar un análisis diferencial o un gap análisis para pues un poco evaluar el estado de implementación de los controles de seguridad que tenemos implementados a día de hoy en nuestra organización, pues con respecto a las obligaciones clave que tiene NIS 2. En este sentido, pues nuestra recomendación sobre todo será aprovechar esa compatibilidad que tiene NIS 2 con otros estándares, pues por si se requiere, pues o si quiere de la organización, pues adoptar a la vez que adapta los controles NIS 2, pues adaptar los controles de otros estándares de seguridad, como puede ser ISO 27001, y obviamente, sobre todo, aprovechar esa sinergia que tiene España con NS, pues para aprovechar el cumplimiento de uno o sea, para que el cumplimiento de uno nos sirva para reportar cumplimiento con el otro, ¿vale? Por otro lado, también tenemos la definición, bueno, después de hacer este análisis diferencial, pues el resultado será la definición e implementación de un plan de acción, pues para alinear esas pequeñas deficiencias o grandes que se detecten dentro de ese análisis diferencial en la organización, pues a nivel de controles técnicos, operativos, organizacionales de NIS 2. Posteriormente, cuando ya tengamos nuestros controles alineados con los requerimientos de la directiva, pues en última instancia tenemos la realización de auditorías de cumplimiento, pues para reportar el cumplimiento con la normativa, lo que aquí obviamente también recomendamos que se aproveche esa sinergia con NIS 2 para reportar cumplimiento de NIS 2 a través de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad, pues utilizando ese perfil específico que hemos visto. Y por último, pues como último paso, al igual que ocurre con otros estándares de seguridad, esto no es un proceso de alinearme y cumplir con los controles y demostrar cumplimiento, sino pues que habrá que realizar a lo largo del tiempo un mantenimiento de ese cumplimiento, pues revisando periódicamente los riesgos, actualizando las políticas y procedimientos y otro tipo de medidas que haya que realizar de forma periódica. ¿Vale? Y por último, aquí dejaros algunos recursos importantes donde podéis obtener más información, sobre todo lo que respecta al estado de NIS 2 en España, ¿vale? Por un lado, pues sobre todo la información del Centro Criptográfico Nacional y de INCIBE, que son
pues las principales entidades que están impulsando lo que es el cumplimiento de la directiva, ¿vale? Y por último, pues también os dejo por aquí un enlace a lo que es el anteproyecto de ley en España, que si bien he dicho que se encuentra en proceso de aprobación, pues ya os puede servir para haceros una idea de lo que va a presentar la ley en un futuro. ¿Vale? Y nada, por aquí concluye la presentación. Aquí, nada, dedicar ahora un ratillo a resolver las dudas y preguntas que os hayan surgido durante el desarrollo de la misma. Y aprovecho también para comentaros que cuando cerréis la presentación se os redirigirá un cuestionario de evaluación, ¿vale? Donde podéis dejar pues, vuestra opinión de qué os ha parecido esta formación. Y igualmente comentaros que la grabación de esta sesión pues, se subirá posteriormente a redes sociales por si lo queréis consultar en un futuro. ¿Vale? Entonces pasamos a leer las preguntas que nos hayáis dejado. Vale. Vale, luego la primera pregunta que nos dice, ¿las empresas medianas o grandes que no estén o que no pertenezcan a un sector esencial ni a los incluidos en los anexos, se les aplica NIS 2? Vale, en este sentido, si si nuestra organización se considera mediana o grande y no pertenece a alguno de esos sectores, como hemos visto en esa guía de cumplimiento, en principio quedaríamos fuera del ámbito de aplicación, aunque siempre estaría bien verificar pues, qué criticidad tienen nuestros servicios dentro del estado en el que nos encontramos, por si pudiese darse el caso de que haya alguna excepción en la que las autoridades nacionales pues, puedan valorarnos como entidad crítica y pues también nos aplica la directiva. Vale, seguimos leyendo preguntas. Vale, por aquí tenemos otra pregunta que nos dice, la alta dirección pasa a ser responsable de los incidentes de ciberseguridad. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿A qué sanciones pueden estar expuestos directamente los integrantes de los puestos de dirección? Vale, aquí hacen una distinción. Si bien la alta dirección es responsable, no ya tanto de lo que es la parte de incidentes de seguridad, sino lo que es el incumplimiento de la propia directiva, ¿vale? Y en cuanto a que obviamente ese incumplimiento pues, puede incluir también esas obligaciones en relación con la notificación de incidentes de seguridad, pero digamos que no está como tal, no es responsable como tal de que se produzcan incidentes, sino de notificarlos siguiendo los requerimientos que ofrece la directiva, ¿vale? En ese sentido, ¿qué sanciones pueden estar expuestos directamente los integrantes de los puestos de dirección? Pues como he visto también anteriormente, en los casos más extremos, pues se puede llegar a plantear la deshabilitación, ¿vale? O medidas similares, pero bueno, ya os digo que son en casos de infracciones muy graves que se puedan llegar a ocurrir dentro de una organización. Pero bueno, aquí sí que dejar claro eso, de que no es como tal el responsable de que se produzca el incidente, sino de notificarlo en las fases que nos determina el estándar, ¿vale? La directiva. Vale, la siguiente pregunta que tenemos es, las empresas del sector tecnológico por fuera del territorio de la Unión Europea que administran servicios en la nube bajo modalidad IA, SaaS o PaaS para empresas que operan en territorio de la Unión Europea deben adaptar NIS 2. Pues aquí habrá que remitirnos un poco también a la guía de cumplimiento que hemos visto antes. Si esas entidades pertenecen a uno de esos sectores críticos y tienen clientes dentro de la Unión Europea o ofrecen servicios críticos a alguno de los sectores de la Unión Europea, obviamente también estarían afectados, como hemos comentado, por la directiva. Pero bueno, es importante eso, confirmar que esas empresas se encuentren dentro de alguno de esos sectores, que en el caso de proveedores de la nube, en algunos casos seguramente queden excluidos. Así que bueno, habrá que verificar eso, que se encuentren dentro de alguno de esos sectores o que, bueno, y aparte de eso, que verificar que hacen sus funciones o tienen actividades dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea. Vale, siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Cuándo se estima que finaliza el proceso de aprobación de la transposición en España?
Esto es difícil de responder a día de hoy. O sea, las últimas noticias que tenemos en ese sentido son un poco las que hemos comentado, ¿vale? El anteproyecto de ley se aprobó en enero de este año. Desde ese momento, pues se dio un plazo para lo que es la audiencia e información pública de ese anteproyecto y desde entonces, pues nos encontramos en esa fase que os comentaba de trámite parlamentario. En ese sentido, sí que comentar que, pues un poco también derivado por las acciones que está imponiendo la Comisión Europea a aquellos Estados miembros que todavía no han finalizado la transposición, pues obviamente esa aprobación del anteproyecto ya tiene un carácter urgente, entonces pues, seguramente antes de final de este año debería estar ya aprobada. Vale, siguiente pregunta tenemos, ¿qué entidades pueden certificar a una organización en NIS2? Aquí en España va a depender un poco de cómo quiera reportar cumplimiento la entidad. Como hemos visto antes, pues tiene dos alternativas para reportar ese cumplimiento a través de la implementación y la validación de las medidas del artículo 21 o a través de la implementación de las medidas del Esquema Nacional de Seguridad. En el caso de que que la organización elija la opción de certificarse por el Esquema Nacional de Seguridad, pues aquí obviamente las entidades aprobadas para realizar esa certificación, pues son las que actualmente están aprobadas para hacer esas auditorías de certificación de DNS y que están aprobadas por la ENAC. Y para el resto de organizaciones que no quieran ir por la implementación y certificación de DNS, sino que quieran simplemente implementar los controles del artículo 21, pues aquí lo que nos habla el anteproyecto español, pues que también deben ser autoridades aprobadas por las autoridades nacionales para hacer ese tipo de certificación. Vale, y última pregunta tenemos, ¿ISEC Auditors puede proporcionar servicios en relación con Directiva NIS2? Aquí sí, por supuesto. De hecho, como os comentaba al principio de la presentación mi compañera Sandra, nosotros sobre todo nos podemos enfocar en aquellas actividades en relación con la fase de análisis diferencial o GAP y la fase de implementación de los controles NIS2. Y además, pues también tenemos experiencia en otro tipo de estándares de seguridad y ofrecemos otros servicios para, pues como hemos visto, ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad, que pues, también podemos aprovechar para aprovechar esas sinergias que hemos visto que tiene la directiva con otros estándares. Vale, pues creo que no tenemos más preguntas, así que nada, como os comentaba, simplemente recordaros que cuando cerréis la presentación, pues se redirigirá al cuestionario de evaluación que pues, podéis completar con vuestra opinión sobre lo que os haya parecido este webinar. Vale, pues muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.